Hay lugares en México donde, si te distraes un segundo, puedes comprar unos tacos, una película pirata o terminar con un celular que te mete en un negocio del que no puedes salir. Todo comenzó por ser pobre y por creer que uno puede ganarle al sistema. Fui a ese tianguis famoso por vender de todo. Desde juguetes piratas hasta mascotas ilegales que parecen salidas de un laboratorio clandestino. Yo buscaba un celular nuevo, pero mi cartera decía, tú solo puedes pagar por uno que ya vivió 2 guerras y un divorcio. Caminé entre puestos donde vendían ropa más falsa que mis promesas de ir al gym, videojuegos a sobreprecio que seguramente venían con una maldición incluida y uno que otro animalito exótico mirándome con ojos de... sálvame. Pero al fondo, como si no quisiera ser encontrado, vi un puesto sin nombre, cubierto por una lona negra y atendido por un tipo con gorra, lentes oscuros y una vibra que decía, vendo cosas que no deberían existir. Me acerqué y solté la frase más tonta del día. ¿Tienes un celular barato? El tipo me miró como si fuera un pedazo de carne. Luego sacó un celular de su mochila. Barato y funcional, Dijo, con una sonrisa que parecía practicada frente al espejo de un interrogatorio. A simple vista, el celular estaba decente. Nada espectacular, pero tampoco parecía salido de una piñata. Lo prendí. La pantalla respondió rápido. Hasta el brillo era bueno. Demasiado bueno para lo que pagué. Lo raro vino después. Yo ni siquiera le había puesto mi chip. Literal. Lo encendí solo para ver si funcionaba. Pero, en cuanto se prendió, ¡pum! Empezaron a llegar notificaciones de WhatsApp, como si el celular supiera que estaba en manos equivocadas y quisiera advertirme. ¿Lo tienes? Entrega en la misma esquina de siempre, sin fallas, ¿entendiste? Me quedé congelado. No solo el celular no era nuevo, ya venía con historial, y no uno de memes y stickers, sino uno que olía a crimen organizado con horario fijo, gente. Intenté mantener la calma. Oye, creo que este celular está mal configurado, dije, como quien finge que no acaba de leer un posible plan de entrega de droga. Pero el tipo ya me estaba mirando como si yo fuera el error. órale, déjame ver. Respondió. Me lo arrebató de inmediato, lo apagó y lo metió de nuevo en su mochila, como si acabara de darse cuenta que me dio el celular equivocado de un trato que no debía existir. Sacó otro, esta vez con más cuidado. Me lo entregó sin decir nada. Solo me miró esperando que no preguntara más. Lo tomé, lo guardé y me fui. Ni lo revisé. Solo caminé en dirección contraria, escuchando esa vocecita interna que gritaba: ¡corre, güey, que esta película no es de comedia! Pensé que ahí había acabado todo, que solo había sido una anécdota rara, de esas que cuentas y te ríes después, pero no. La historia apenas comenzaba y yo no lo sabía. Al salir del tianguis algo se sintió mal, como si el aire pesara. Como si mis pasos sonaran más fuerte de lo normal. Y fue ahí cuando lo vi. Un hombre con chamarra negra, gorra baja, manos en los bolsillos, parado justo a unos metros de la salida. No parecía esperar a nadie, solo observaba. Aceleré, me metí entre los puestos, fingí revisar unos tacos que olían a aceite de motor. Esperé, miré de reojo. Nada. Me relajé un poco. Salí hacia la calle principal y ahí estaba, otra vez, frente a mí. Inmóvil, viéndome. No fue casualidad, no fue coincidencia, era él, era por mí, y en ese momento lo supe. Ya no era solo una mala compra, era una advertencia, no lo dudé. Crucé la calle y me metí a la primera tienda abierta. Me escondí entre estantes, fingiendo interés por cosas que no podía pagar. Desde ahí, lo vi. Él se detuvo afuera, sacó su celular, empezó a hablar. No alcancé a oír nada, pero el tono era firme. Como si estuviera reportando algo. El corazón me latía tan fuerte que creí que los demás podían escucharlo. Sentí como si cada segundo fuera una cuenta regresiva. Y ahí entendí algo. Solo no iba a salir de esta. Saqué mi celular, el mío, el de siempre. Llamé a mi amigo. No preguntes, solo ven al tianguis. Dime cuando estés aquí. Minutos después su coche apareció frente al local. Salí como si escapara de un secuestro. Caminé directo a la puerta, sin mirar atrás. Me subí. Cerré la puerta con fuerza. Mi amigo me miró con cara de ¿qué chingados pasó? Yo solo quería respirar. Ya en el coche cerré los ojos, el cuerpo temblando, el cerebro tratando de resetearse. Le conté todo, sin adornos, desde el celular con mensajes turbios hasta el tipo con mirada rara. Cuando terminé, hubo un silencio incómodo y luego mi amigo suelta la bomba. Güey, tú no compraste un celular, te metiste en un negocio que no era tuyo. Y se estaba riendo cuando lo decía. Ese teléfono seguro era robado, o peor, de alguien que ya no está. Y tú, sin querer, lo encendiste, lo activaste,
Te hiciste visible. En ese momento entendí que lo que me salvó no fue la intuición, fue largarme antes de preguntar demasiado. Tuve suerte, mucha suerte. Nunca supe que tenía ese celular ni de quién era. Y la neta, no quiero saberlo. Desde ese día no he vuelto a comprar nada en los tianguis, no porque todos sean peligrosos, sino porque entendí que a veces lo barato no solo sale caro, sino que puede traer consecuencias. Ahora prefiero pagar más. Sí, lo sé, es tonto, pero al menos duermo tranquilo, sin mensajes extraños, sin miradas raras, sin sentir que alguien en algún lugar está esperando que me vuelva a equivocar. Y cada vez que alguien me dice, güey, en el tianguis sale más barato, solo respondo, Simón, pero yo ya pagué mi cuota de susto. Tú haz lo que quieras, carnal. Y tú, si alguna vez vas a un tianguis, abre bien los ojos, porque entre los gritos de ¡llévelo, llévelo! Y las promociones que suenan demasiado buenas para ser verdad, puede esconderse algo más que una simple ganga. Si esta historia te gustó, espérate a la que sigue, porque la próxima historia no solo es más oscura, también es más rara de lo que te imaginas. En los tianguis puedes encontrar de todo. Literal, desde un control remoto universal hasta una carta de Yu-Gi-Oh! Que jurarías que ya no existía. Pero hay algo que siempre llama la atención: la ropa de paca. Prendas baratas, únicas, con ese aire de ya viví una historia y estoy listo para otra. Pero nadie se pregunta qué clase de historia fue la anterior. Nadie se detiene a pensar quién la usó, cómo la perdió o por qué alguien la dejó ir. Yo tampoco lo pensé. Solo vi una chamarra de mezclilla por 50 pesos y creí que había hecho el hallazgo del día. Lo que no sabía era que no compré solo una prenda. Compré algo más, algo que venía con ella, algo que no se podía quitar con una lavada, algo que no se quería ir. Ese día regresé a casa con la sonrisa de quien siente que le ganó al sistema. Una chamarra gruesa, de mezclilla, bien conservada, 50 pesos. Era perfecta. La dejé en la cama y la revisé con calma. Metí la mano en uno de los bolsillos, esperando encontrar alguna monedita perdida, un boleto viejo, algo olvidado. Y encontré un papel, doblado varias veces, frágil, amarillento, como si hubiera estado ahí por años. Lo abrí y leí. Si estás leyendo esto, ya es demasiado tarde. No supe si reírme o preocuparme. No era gracioso, pero tampoco era claro. Solo sabía que no debía estar ahí. Al principio me convencí de que era solo eso, una broma, una excentricidad. Guardé la nota en un cajón y me puse la chamarra sin pensar demasiado. Pero conforme pasaban los días, algo empezó a sentirse mal. No miedo, incomodidad, silenciosa, insistente. Cada vez que usaba la chamarra, sentía que alguien me observaba. En la calle, en mi casa. No veía a nadie, pero lo sentía. Una noche desperté con frío, no el típico frío de ventana abierta. Era un frío localizado, presente, como si alguien estuviera ahí, parado junto a mi cama, murmurando algo que no podía entender. Encendí la luz. No había nadie, solo la chamarra, colgada en la silla. Y, por primera vez, dudé si realmente era solo mi cabeza. Decidí revisarla bien, no por miedo, por certeza. Necesitaba una respuesta, algo concreto. Y entonces lo encontré. Un dije pequeño con forma de ojo, cosido, no colgado, en el forro por dentro, justo sobre el pecho. Me congelé. No sabía qué era, pero su presencia ahí no era casualidad. Busqué en internet y lo que encontré fue peor que cualquier explicación que hubiera imaginado. En muchas culturas, coser un objeto en la ropa es un acto ritual, para protección o para maldecir. La diferencia está en la intención. Y yo no conocía la de quién cosió eso. Desde ese día, algo cambió. Ya no era incomodidad, era presencia. Veía sombras al pasar por los espejos. Escuchaba crujidos a medianoche. Sentía que la chamarra no era solo un objeto más en mi cuarto. Era alguien. Una noche la dejé en la silla, como siempre, y al despertar, estaba en el suelo. Doblada, perfecta, como si alguien lo hubiera acomodado para mí. Fue suficiente. La metí en una bolsa negra, la amarré con cinta y la dejé en una banca, en un parque, lejos, lejos de mi casa. Me fui, no recé, no pensé, solo me alejé y creí que ya había terminado. Pasaron unos días, dormí bien, me sentí libre, ligero, casi feliz, hasta que, sin pensarlo, volví al parque. Tal vez quería comprobar que ya no estaba, tal vez quería saber si alguien más la había llevado, pero allí estaba, doblada en la misma banca,
exactamente igual. Ni una arruga, ni una hoja caída sobre ella. Y en ese momento entendí, no me había librado de ella. Solo me estaba esperando, como si supiera que volvería. No me acerqué, no la toqué, solo la vi. Y sentí que algo dentro de mí la reconocía. Y lo supe, esa chamarra no se vendía. Elegía a su portador. Desde ese día dejé de comprar ropa de paca. Prefiero gastar más, prefiero una prenda sin alma que una que respira cuando no la ves. Pero a veces, cuando paso por un tianguis y veo una chamarra parecida entre la montaña de ropa, no puedo evitar detenerme. No porque la quiera de vuelta, sino porque me pregunto, ¿será la misma? ¿O ya encontró a alguien más? Y bueno, banda, cada tianguis es un mundo y en cada pasillo, entre puestos de ropa, comida y regateos, pueden esconderse historias que nadie ve venir. Algunas son raras, otras inquietantes y otras simplemente peligrosas, porque en los tianguis no todo lo que encuentras está a la vista. A veces lo verdaderamente fuerte ocurre entre el bullicio, cuando nadie está prestando atención. Y si alguna vez has sentido que algo no cuadraba o has vivido una experiencia parecida, deja tu comentario, queremos leerte. Y bueno, banda, la siguiente historia no trata de fantasmas ni maldiciones. Esta trata de miedo real, del que se te clava en el cuerpo cuando alguien te susurra al oído. Presta el celular. Una tarde cualquiera fui al tianguis de mi colonia. Solo quería unos tenis baratos, nada raro. Era de esas vueltas rápidas de veo y si encuentro algo me lo llevo. Pero lo que me llevé no estaba en venta. Fue un susto. De esos que no te esperas. Uno de esos momentos donde, de la nada, tu cuerpo se pone tenso. Tu mente se queda en blanco y entiendes que estás en una situación de la que necesitas salir ya. Porque en los tianguis hay de todo, comida, oferta, ruido, vida. Pero también hay rincones donde nadie ve, donde nadie escucha y donde todo puede cambiar en un segundo. Y eso fue lo que me pasó. Una historia algo incómoda, que me dejó con una sola pregunta. ¿Qué tan seguros estamos cuando creemos que no pasa nada? Iba caminando tranquilo. Los puestos, el ruido, el olor a comida, todo estaba en su lugar. El tipo de ambiente donde uno se relaja, baja la guardia y justo ahí es cuando pasan las cosas. Sentí un tirón leve en la mochila. Me giré de inmediato. Mucha gente, movimiento, nada fuera de lo común, nadie que destacara, nadie que huyera. Me ajusté la mochila y seguí, pero ya no iba igual. Algo me había encendido una alarma. Unos minutos después, al doblar en un pasillo entre puestos de ropa, un tipo se me acercó demasiado. No había espacio, solo su voz baja y directa. Presta el celular. Y ahí, supe que ya no era una sensación, era real. Y no había escapatoria fácil. Intenté ignorarlo, dar un paso atrás, hacerme el que no entendía. Y fue ahí cuando lo sentí, algo frío contra mi costado. Otra voz más seca. No la hagas de pedo. Otro tipo estaba ahí. No lo vi llegar, solo apareció. Y mientras eso pasaba, el tianguis seguía. Niños jugando, vendedores gritando, gente comiendo. Pero para mí, todo se apagó. No podía correr, no podía gritar. Cualquier movimiento en falso podía costarme más que un celular. Y entendí que estaba atrapado, literalmente, con dos opciones y ninguna era buena. Entonces me vino a la cabeza algo que siempre decía mi abuelo. Si te asaltan, tírales el celular y corre. Y eso hice. Saqué el teléfono, lo dejé caer y corrí. Sin mirar atrás, sin pensarlo, corrí. Escuché gritos. Uno de ellos me mentó la madre, pero no me detuve. Me metí entre la gente, entre puestos, entre lo que fuera, zigzagueando, empujando, sin aire. Y ahí, entre el caos, vi a dos policías patrullando. Me acerqué como pude con el corazón en la boca, como si ellos fueran la salida. Les conté todo, la voz temblorosa, las manos aún sudando. Y uno de ellos solo me miró con cansancio. Siempre es lo mismo aquí, ya sabemos quiénes son, pero se esconden entre los puestos. Eso fue todo, nada más. Me ofrecieron calmarme, levantar una denuncia, pero en el fondo todos sabíamos que eso no iba a cambiar nada. Y ahí fue cuando me sentí más solo que nunca. No solo me habían asaltado, también me habían dejado claro que en ese lugar estás por tu cuenta. Me fui, sin celular y con algo más pesado que un robo. El saber que a nadie le importa. Volví a casa, pero no era el mismo. No podía dormir bien. Cada ruido me despertaba. Cada persona detrás de mí me ponía tenso. No es miedo, es una alerta constante. Un antes y un después. Tardé semanas en volver a ese tianguis. Y cuando lo hice, ya no era igual. No porque el lugar hubiera cambiado, sino porque yo
Ya no podía verlo igual. Iba con lo mínimo, sin mochila, sin audífonos, solo con los ojos bien abiertos y la cabeza siempre preguntándose, ¿y si vuelve a pasar? Ahora cuando camino por un tianguis ya no solo busco ofertas, también busco salidas, rutas de escape, espacios vacíos y sobre todo, no llevar nada que no esté dispuesto a perder, porque en esos lugares, lo que empieza como una compra simple puede terminar en una historia que no quieres volver a contar. Y sí, sigo yendo. Porque uno aprende a vivir con el miedo. Solo que ahora cuando escucho ¡A 10, a 10, llévelo barato! Yo camino más rápido y aprieto más fuerte lo poco que todavía me queda. Y bueno, banda, ¿qué opinan de esa historia? ¿Alguna vez los han asaltado en un tianguis? Compartan en los comentarios, ya saben que yo leo todo. Y tal vez sus historias puedan ayudar a otras personas a estar alerta. A veces, lo que parece una simple petición en la calle puede convertirse en una trampa, no traigo cambio, que termina desencadenando una cadena de eventos que jamás imaginaste. En lugares como la Merced, donde el ruido y el movimiento no se detienen, los peligros no siempre vienen corriendo. A veces, vienen despacio, disfrazados de fe, de tradición, de rutina. Y esta historia es prueba de eso. Una historia incómoda, cruda, donde negarte a dar unos pesos no solo te convierte en blanco, te convierte en objetivo. Si alguna vez has sentido que alguien te sigue, que algo no cuadra, que una situación se vuelve tensa, sin razón aparente, comenta abajo, porque lo que vas a escuchar podría pasarle a cualquiera. Hace como 2 años me lancé solo a la Merced. Iba por ropa, como siempre, ya sabes, buscar lo más decente al mejor precio. Todo normal, mucha gente, mucho grito, mucho calor, el típico caos del lugar. Y entre todo ese ruido se me acercó un grupo con una jícara. Según ellos, andaban pidiendo cooperación para la misa de San Judas. Pero no sé, traían una energía rara. No se sentían como esos señores buena onda que te dan un escapulario. Estos más bien imponían. Me pidieron dinero y les dije que no traía cambio. 3 veces. Y como que eso no les cayó bien. No dijeron nada, pero sus miradas, no sé, sentí que me estaban marcando, como si de ahí ya no me iban a soltar. Y sí, desde ese momento, las cosas se empezaron a poner raras. Después de decirles que no traía cambio, seguí caminando, intentando quitarme de encima esa incomodidad. Pero no pasaron ni 5 minutos cuando lo vi. El último vato que me pidió dinero venía detrás de mí, no pegado, pero cerca. Y cada vez que me paraba a ver un puesto, él también se detenía, 2 más atrás, mirando fijo, calculando. Otros 2 del grupo también estaban por ahí. No hablaban, solo vigilaban. Ahí supe que ya no era casualidad. Más adelante, uno se me planta enfrente. Un momento, joven. ¿No traes algo para la causa? Ya no sonaba a petición, sonaba a advertencia. No me lo pensé 2 veces. Este tipo no me estaba pidiendo, me estaba advirtiendo. Saqué un billete de 50 con la mano temblando y se lo di, sin decir nada, sin verlo a los ojos. Pero al darme la vuelta, vi como los demás también se movían, no rápido, solo con calma, haciendo señas a otros más adelante. Y ahí me cayó el 20. Esto no era por fe, era por control. Y yo ya estaba dentro. Mi cuerpo me lo gritaba. ¡Salte de aquí ya! Y empecé a moverme, más rápido, sin detenerme, buscando cómo escapar. Caminaba rápido esquivando gente, doblando esquinas al azar, mirando atrás pero sin detenerme. Y por un momento creí que ya, que se habían cansado, que me había perdido entre la gente. Y justo cuando bajé la guardia, sentí el jalón, brusco, violento. Alguien me jaló por la mochila. Y antes de que pudiera reaccionar, un brazo se cerró sobre mi cuello. Y luego el frío, un corte, un pinchazo. Algo me atravesó el costado. No fue un susto, fue una puñalada. Fría, directa, rápida. El aire se me fue. El cuerpo se me dobló. Caí al suelo sin poder controlar nada. Y lo más jodido es que a mi alrededor el mercado seguía. Los gritos, la música, los olores, todo igual, como si nada. Yo tirado, intentando entender qué me acababa de pasar, viendo cómo se alejaban con mi mochila, mi celular, mi cartera. Como si no fuera la primera vez. Intenté pedir ayuda, pero no salió nada. Solo ese zumbido y la oscuridad comiéndolo todo. Desperté en el hospital. No sabía cuánto tiempo había pasado, pero lo supe de inmediato. Sobreviví, aunque no me sentía así. Ya no era el mismo. Algo en mí se había roto. Y no eran solo los puntos ni el dolor.
Era el saber que estuve ahí, tirado, invisible para todos. Me quitaron cosas materiales, sí, pero también me quitaron la idea de que estaba a salvo. La seguridad con la que uno camina por lugares que cree conocer. Después de eso, todo cambia. No volví a la Merced, ni al Tianguis, ni a ningún lugar donde sienta que puedo desaparecer sin que a nadie le importe. No es miedo, es memoria. Es saber que estuve ahí. Y que el mundo siguió como si nada. Y desde entonces, camino distinto. Más callado, más alerta, más solo. Como alguien que ya entendió que no todos los peligros hacen ruido, y que a veces sobrevivir no significa que saliste ileso. Y bueno, banda, hasta aquí llega este video lleno de traumas, paranoia y recuerdos que probablemente arruinaron tu confianza en los tianguis para siempre. Si te quedaste con ganas de más historias turbias, raras o simplemente deprimentes, por aquí te va a estar apareciendo otro video del canal, probablemente con una miniatura mal recortada y letras chillonas, porque así es esto, banda. Si este video te gustó, te sacó una risa nerviosa o mínimo te hizo decir, verga, eso me pudo pasar a mí, deja tu like, suscríbete y activa la campanita. No por mí, sino por este canal que a duras penas sobrevive. Y si tienes alguna historia, anécdota o trauma similar, sea en un tianguis, en el metro, en una peda o donde sea, déjala en los comentarios. Aquí las leemos todas. Nos vemos en el próximo video, banda. Y recuerden, si algo huele raro y cuesta barato, es contenido para este canal.